Buenas tardes, hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra escuela de formación cristiana y voy a recordar que la semana pasada iniciamos esta parte de la escuela de formación cristiana con la pregunta si la iglesia camina en santidad. Concluimos, hermanos, la semana pasada que debemos luchar día a día con todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Hoy reflexionaremos sobre la pregunta: ¿se puede ser santo hoy en día? Y vamos a tocar temas, hermanos, muy interesantes, de los cuales ya nos habló el pastor. Y quisiera poner un paréntesis en esta parte. El pastor nos acaba de hablar que el mensaje de Efesios es dirigido a los santos. Estos estudios, hermanos, de escuela de formación cristiana son dirigidos a los santos. No hay nadie en el mundo que no crea en Dios y que escuche estas palabras. Hoy la pregunta es: ¿se puede ser santo hoy en día? Sí, hermanos, pero vamos a argumentar bíblicamente la respuesta de esta pregunta. Hoy la reflexión es: ¿se puede ser santo hoy en día? Entendiendo, hermanos, que en la época en que vivimos constantemente está cambiando día con día y con pasos gigantescos. Y el detalle no es que cambie o se desarrolle allá afuera la vida en sociedad. Ese no es el problema. El problema radica en que no nos damos cuenta nosotros como iglesia, como hijos de Dios, apartados del mundo y denominados por Dios santos, no nos damos cuenta que el cambio no es bueno a favor de la naturaleza en la que Dios nos ha creado. Hoy nuestro objetivo es aprender y resolver si el ser humano puede ser santo ante un mundo lleno de crisis y crisis moral y espiritual. Nuestro manual dice que esta época en que vivimos hay cosas que han cambiado rotundamente. ¿Cuáles son las cosas, hermanos, que han cambiado? Nosotros como iglesia, nosotros como parte de la sociedad que formamos en este mundo, creo que hemos visto esos cambios. Creo que somos conscientes realmente del cambio que está viviendo este mundo. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Usted se ha percatado que haya cambio alguno en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que ha cambiado? Quisiera yo escuchar de su voz si se ha percatado qué es lo que ha cambiado en nuestra sociedad. 2, 3 voces nada más. ¿Qué es lo que ha cambiado? Hermano Benjamín, perdón. Hoy hay leyes que están prohibiendo o que están legitimizando, pero que por algún motivo, en un momento, va contra a la voluntad de nuestro Dios. Por aquí una hermana me decía, los valores, qué importante, y sobre todo como familia, y familia en Cristo, como vemos como la deficiencia de los valores se está dando, pero en forma gigantesca, que hoy no podemos entender cómo puede ser la relación entre los seres humanos sin valores. Y nos damos cuenta que el mundo hoy está viviendo sin valores. Una más, hermano Francisco. Hoy los medios de comunicación son una influencia y parece que estos medios, en su intención
de dar a conocer lo que vive el mundo, entre líneas lo que están haciendo es jalar a nuestra sociedad, jalar a aquellos que aún no tienen el conocimiento de Dios y están siendo llevados a un mundo que no es el que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué es lo que ha cambiado, mis hermanos? Muy bien, hoy ustedes dicen que existe una crisis en la práctica de valores humanos, definitivamente. Existe una deficiencia por el respeto a la vida. Se ha provocado cambios a la familia con una diversidad de leyes y reformas que hoy hemos escuchado cómo el pastor nos dice cómo hoy nos están delimitando. Hoy se están dando cambios a lo que originalmente la naturaleza de Dios nos había brindado en el principio, en el origen de la creación de este universo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos y reflexionar en tu palabra y descubrir, Padre Santo, los errores que está cometiendo el mundo, que está cometiendo la humanidad. Ayúdanos, Señor, a entender cuál fue tu propósito al crear al ser humano. Ayúdanos, Señor, a entender como iglesia, como apartados para ti, para servirte y para glorificarte, qué es lo que debemos hacer en medio de nuestra sociedad, qué es lo que debemos hacer en nuestra familia, qué es lo que debemos hacer en nuestra propia vida, aún, Señor, aún hoy que tú nos llamas santos, declaramos, nos reconocemos, Señor, pecadores, porque no hemos alcanzado esa santidad a la cual tú nos estás llamando. Y es por eso, Señor, que estamos aquí delante de ti, para que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a alcanzar esa estatura que tú quieres que tengamos. Ven, Señor, acompáñanos y permite, Señor, que lo expuesto en este momento sea de bendición, sea de fortaleza para tu pueblo y que podamos, Señor, resistir las tentaciones que el mundo nos ofrece. Ven, Señor, quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Definitivamente, hermanos, que el mundo está cambiando y está cambiando a pasos gigantescos. Pero rápidamente, hermanos, vamos a recordar lo que había antes para tratar de ver qué es lo que hoy ha cambiado en la naturaleza de lo que Dios ha creado. Y rápidamente, hermanos, las Escrituras dicen en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el principio, este es el propósito de Dios al crear al hombre. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Y cuál fue el propósito de Dios al crearnos a su imagen y a su semejanza? La idea principal de Dios de ser creados a su imagen es que fuimos hechos para imitar y reflejar el carácter de Dios. Fuimos creados para hacer brillar sobre el mundo la santidad de Dios. Usted y yo debemos caminar y reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y el por qué hemos sido creados a imagen de Él. Creados con una mente espiritual, con una naturaleza santa. Y esto es lo opuesto a lo que hoy vive el hombre. Esta naturaleza espiritual con la cual usted ha creído en Dios, lo llama a usted como creyente a tener y realizar una fraternidad con Dios, a ser obediente a la voluntad de Dios, a ser reverente ante Dios y servir a los creyentes, a la iglesia, en el nombre de Dios. Y hoy, hermanos, el mundo, la gente que no ha sido llamada y que no es santa, pero que por misericordia de Dios y por el compromiso y obediencia de usted de salir y predicar hasta el mundo,
hasta el rincón del mundo, habrá gente allá afuera que van a llegar a ser santos, aunque usted y yo hoy los juzguemos o los veamos como que no tienen oportunidad, porque su vida está siendo difícil. Pero la misericordia y el propósito de Dios es distinto a nuestro pensamiento y está en la soberanía de Dios determinar quién es santo. Y usted ha sido llamado a esta santidad, pero también en otra esfera de la vida espiritual, de la vida del creyente, usted ha sido llamado a predicar la palabra de Dios, para que el mundo alcance esa santidad. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que hoy hablamos es un mensaje para los santos, los creyentes de la iglesia, para usted, para mí. Y tenemos la oportunidad de salir y predicar. Y si hemos sido hechos a la imagen de Dios, ¿qué ha pasado, hermanos, con la naturaleza espiritual del hombre? ¿Qué es lo que hoy, o por qué es que hoy nos llama a seguir en santidad? ¿Por qué? Reflexionemos. Esta naturaleza y llamado a la santidad originalmente se dio ¿a quién, hermanos? En el principio, ¿a quién se le dio esa santidad y esa imagen? ¿Quién la recibió? Adán y Eva. Y esta fue la asignación original a la raza humana. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, que significa, entre otras cosas, que fuimos creados para hacer brillar sobre el mundo la santidad de Dios. Adán y Eva a eso fueron llamados. Este fue el fin principal del hombre, la razón misma de nuestra existencia hoy en día. Hoy prevalecemos con este propósito. Lamentablemente, hermanos, y nosotros lo reconocemos, y si no, debemos atenderlo, lamentablemente Adán y Eva caen en tentación. ¿Sí recuerda ese pasaje? Y vean ustedes la sutileza. Y hoy en día la sutileza está en las tentaciones que el mundo pone a nuestro alcance. ¿Cuál sutileza? La de la tentación. Despertar un interrogante en la mente de aquel ser creado por Dios, Eva. La sutileza. Despertar un interrogante. ¿Recuerda cuál fue ese interrogante? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Cómo? ¿No vas a poder comer de esto? Conocen la historia, no nos vamos a meter ahí. Recuerden lo que dijo Dios: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y el éxito de la tentación, el éxito en aquel momento es que Adán y Eva desobedecieron a Dios y tuvieron conocimiento de culpa. Hoy, como iglesia de Cristo, nosotros reconocemos y creemos en la creación del hombre por voluntad y soberanía de Dios. Y creemos que lo que Dios dice a través de su palabra es verdad. Y el tropiezo de Adán y Eva provocó la entrada del pecado en el hombre, a la humanidad. Y es por eso, hermanos, que hoy, aún a pesar de ser llamados santos, debemos cuidar nuestras vidas y caminar en santidad. ¿Cuidarnos de qué? De esa sutileza del mundo que nos atrae día con día. Por esta razón, en la iglesia y en la escuela de formación cristiana, nos hemos preguntado, y espero que lo recuerde, ¿cuál es el fin principal del hombre? Escuela de formación cristiana. Jóvenes, niños, adultos, todos. ¿Perdón? El fin principal del hombre, ¿cuál es? Ya lo recordó, qué bueno.
Pero hermanos, tengamos cuidado. Meditemos en esta pregunta. ¿Qué conlleva esta pregunta? Y que la inculcamos en nuestros niños y nos la recitan, nos la repiten, pero debemos tener mucho cuidado en esa pregunta, hermanos. ¿En qué consiste o qué conlleva esa pregunta? ¿Qué conlleva? Una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad, hermano? Para el creyente, ¿cuál es? La obediencia. ¿La obediencia a qué? Vea la respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Qué es esto? Que debemos glorificar y gozarnos en Dios siempre. Y glorificar y gozarnos de Dios, hermanos, nos demanda obediencia a su santa ley en todo tiempo de nuestras vidas. Y usted y cada uno de nosotros hemos repetido esta respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esto provoca, hermanos, quizás en usted, quizás en el mundo allá afuera, un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Disfrutar de la vida del mundo o disfrutar y gozarnos en Dios? Ese es el problema, hermanos. Eso es lo que ha cambiado. Y el llamado no es para los de allá afuera. El llamado es para los santos, que hoy reconocemos y que creemos en nuestra salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pero debemos seguir luchando hoy en día. ¿En qué? En los tropiezos que el mundo nos pone. ¿O usted hoy no ha tenido una tentación? ¿No ha tenido que definir sobre si lo hago o no lo hago? Simplemente nuestro carácter, hermanos. La ira de Dios es santa, pero nuestro enojo no. La bondad de Dios es santa, pero nuestra bondad sin amor no significa nada. Hermanos, ante esta situación de culpa, el hombre allá afuera, incluso aquí adentro, ha buscado posesionarse en este mundo, ha buscado alcanzar la perfección y una permanencia equivocada en el mundo. Ha tratado de justificar el error de sus decisiones en el mundo. Y por naturaleza pecaminosa en el hombre, siempre tratamos de justificar nuestros actos. Y esto de buscar ser cada día mejores y corregir todos nuestros errores, tampoco es el problema. El problema está que lo que tratamos de hacer, lo que hacemos, lo hemos hecho en contra de la voluntad de Dios. Y cada día se separa el hombre más y más del plan perfecto de Dios. En la historia del hombre ha habido muchos escritores y muchos pensadores. Y tenemos el ejemplo de Pelagio, sacerdote y monje, que vivió durante el siglo IV y V y determinó, hermanos, que la naturaleza del hombre es buena. Es buena la naturaleza del hombre, esto dice Pelagio. Por lo tanto, negó el pecado original. Ese es el problema, hermanos. Una aberración. Él dice que todos nacemos siendo buenos, sin la culpa del pecado original. El ser humano puede salir por sí mismo adelante. Y hoy nosotros creemos que dependemos de nuestro Creador y que por misericordia entregó a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí para limpiarnos de nuestros pecados. Pelagio dice que no.
que inclusive no necesitamos siquiera de una iglesia. Esto lo dice George Fox. Tiene las ideas de que el hombre no necesita de una iglesia establecida, ya que no es necesaria, y dio paso a un grupo denominado, a ver si lo pronuncio bien, cuáqueros. Si lo checan ahí en su manual, ahí lo menciona. Y los cuáqueros, este grupo cuestiona la religión establecida y evita la guía sacerdotal. Todo en contra a la voluntad de Dios. Pero hay esperanza. Nuestro manual dice que el Espíritu Santo está hoy en día santificando nuestras vidas a pesar del tiempo en que vivimos. El Espíritu Santo hoy está santificando nuestras vidas. ¿Las vidas de quiénes, hermanos? De los santos. Y santos por la obra redentora de nuestro Dios. Y hoy el Espíritu Santo está santificando nuestras vidas. El apóstol Pablo nos da a conocer en la carta a los Corintios que la iglesia de Corinto no vivía una vida ordenada y mucho menos apegada a Dios. Y nos dice que la vida de los corintios no es distinta a lo que hoy estamos viviendo. El Antiguo Testamento que nos hablaba ahorita el pastor, nuestro pastor, pero también la referencia al Nuevo Testamento, una vida en gracia, hoy en el Nuevo Testamento. Algunos en Corinto tuvieron una vida disoluta e inmunda, pero recibieron, dice Pablo, el don de la salvación. Y ahora están limpios. Pablo les dice que han sido santificados, llamados a ser santos con todos los que hoy en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. La pregunta es, ¿se puede ser santo hoy en día? Sí, hermanos. Usted ha sido a ser llamado santo, pero allá afuera hay un mundo que tiene sed y justicia de Dios y que también es llamado a ser santos. Y es llamado por Dios con el instrumento de la iglesia, de usted, de salir de aquí y predicar el Evangelio de Cristo. Y no porque usted lo lleve, sino la obra redentora de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad tiene determinado quién llegará a ser santo. No está en usted ni en mí si lo vemos, oye, pues tiene cualidades de santo. No es así. ¿Se puede ser santo hoy en día? La respuesta es sí. Hoy en día, en pleno siglo XXI, podemos llevar una vida en santidad por lo que Cristo hizo en la cruz y por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versículo 4, que es el pasaje principal de esta reflexión, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito. ¿Cuál fue? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos, futuro, acción, avanzar, ¿a qué? A la santidad. No que son santos, no, acción a futuro, avanzar. El dominio del pecado, hermanos, reconocemos que sobre nuestro cuerpo ha sido destruido. ¿Por quién? ¿Por mis fuerzas? No, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Su muerte, pero resurrección para vida eterna. Y somos coherederos en Cristo Jesús con esas mismas promesas. Entonces, si usted cree en Dios, cree en Jesucristo y el Espíritu Santo, y cree en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección, usted es llamado a ser santo.
Hoy, por lo que ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas y lo que está haciendo el Espíritu Santo, regenerando nuestras vidas y las concupiscencias que ya han sido debilitadas, hoy reconocemos que existe una diferencia en pecar y estar viviendo en pecado. ¿Es así? Reconocemos que hoy hay diferencia en pecar y estar viviendo en pecado. E incluso reconocemos que son cosas pecaminosas aquellas que nos separan de Dios. La persona que por la gracia soberana de Dios ha sido regenerada y convertida, ya no se deleita en el pecado, sino que lo combate. Yo creo que muchos de nosotros, la mayoría, si no es que todos los días de nuestras vidas estamos en lucha contra el pecado, contra la tentación. ¿Cómo se combate el pecado, hermanos? Hace poco nuestro hermano Francisco nos compartía la armadura de Dios. ¿Y la traemos puesta? ¿Usted tiene algo con lo que esté luchando hoy? ¿Cómo se practica el combate contra el pecado, hermanos? Con la oración, amén. La lectura de la palabra, amén. La reunión y comunión de los santos. Y dice que la reunión y comunión de los santos, dice el pastor, ¿para qué? Para redarguir. ¿Para qué? Para enseñar. Hermanito, le estás haciendo mal. La semana pasada decíamos que el manual nos llevaba a que la iglesia está llena de pecadores, que queremos ser salvos. Y aquí nos estamos regenerando, hermanos. El apóstol Pablo escribe a los Corintios diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, trabajando, otro verbo de acción. Pablo nos habla de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Y esto qué significa? Que debemos arrepentirnos día a día de nuestros hechos, de nuestras palabras, como una forma de limpieza y progreso en nuestra santificación. ¿Está luchando? ¿Está combatiendo el pecado, hermanos? Hoy usted puede decir que subió una línea en la santidad. No sé realmente si se pueda medir eso, hermanos. Pero llegará el momento en que Dios ha determinado que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. ¿Cuándo va a ser? Dios tiene los tiempos. ¿Por qué debemos hacerlo día tras día si no falto los domingos al templo? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer día a día? Bueno, creo que ya nos dimos cuenta que nuestra naturaleza humana es propensa, es proclive y día a día está expuesta al pecado. Es por eso usted, como familia, como pareja, bendice a su esposo, a su pareja, cuando sale del hogar. Es por eso que le da gracias a Dios cuando regresa. Es por eso que usted todos los días está en oración por su familia. ¿Recuerdan a Job? Su oración por los hijos. Por si acaso pecan. Ese es el combate, esa es la lucha, hermanos. Pero, ante esta situación de la tentación del mundo, con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, habrá en usted, como creyente,
una resistencia a la tentación y evitará el pecado. Y si tropieza, hermano, en algún pecado, Dios y el Espíritu Santo lo está llamando a una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hoy desea agradar a Dios, que lo invita a ser santo. Esa es una respuesta personal que usted se debe hacer. ¿Y Dios le está llamando a ser santo? ¿O cuál es el motivo por qué está hoy reunido en este lugar apartado para Dios? ¿Habrá algo que en casa hicimos que hoy el Señor nos llama a la santidad, al arrepentimiento, al pedir perdón? Sí, hermano, todos los días, todos los días. Hermanos, hemos sido escogidos por el Señor para ser santos. Y esto ha sido no de hoy, sino desde antes de que usted naciera. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo estamos viendo en este pasaje que estamos analizando el día de hoy. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el pasaje, nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién, hermanos? ¿Delante de quién? ¿Delante de quién nos escogió para ser sin mancha? ¿Delante de quién? De Cristo Jesús. ¿Y por qué en Cristo Jesús? Porque el plan perfecto de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, ya está determinado para vida de los santos. La obra redentora de Dios siempre ha estado en su propósito. Dios, antes de la fundación del mundo, ya había determinado tu ser, ya había decidido quién serías. Tú y cada uno de nosotros no fuimos una casualidad en esta vida. Dios tiene un propósito especial para ti y para todos y cada uno de nosotros. Seguramente hoy estamos viviendo una situación muy, muy personal, pero Dios tiene un propósito para que vivas esa situación. Y si te acercas a Él, tendrás una palabra de bendición para tu vida, para tu familia, para lo que Dios te ha llamado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Acercarnos a Dios en oración, en lectura, en comunión de los santos y vivir arrepentimiento y pedir perdón día tras día. Y veremos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con el firme propósito de que el hombre habitara con él. Lamentablemente, pues esto no fue así, ¿verdad? Pero Dios quería que estuviéramos con él, que habitáramos en él. Dios sabía, hermanos, que Adán y Eva tropezarían, pero en su plan perfecto desde la eternidad y por la eternidad nos escogió por su amor y por su gracia. Los cristianos en la iglesia primitiva, hermanos, eran llamados santos. Y este concepto de santo ha sufrido durante la historia muchos cambios en el mundo. Hoy el mundo identifica la palabra santo en aquellas personas, o que tiene la creencia que son aquellas personas que son súper rectas, personas de extraordinaria piedad y con un poder espiritual. Esto lo cree el mundo, hermanos. Pero este concepto del mundo está equivocado. Los santos en las Escrituras, en la palabra de Dios,
Son llamados así, no porque fueron puros, sino porque eran gente llamada a la pureza. Y allá afuera hay mucha gente llamada a la pureza. Y tenemos el compromiso de ir y predicarles para que vengan y encuentren esa pureza que Dios les ofrece. La palabra de Dios nos dice que cuando hablamos de la palabra santo, se usa para describir a Dios y no solo se refiere en el sentido de que Él es diferente o aparte de nosotros, sino que también se refiere a su absoluta pureza. Y esta es la diferencia con el hombre. El hombre no es Dios, no somos trascendentes ni somos puros, hermanos. Si esto dice la palabra de Dios, entonces ¿por qué nos llama santos? Si somos puros, ¿por qué nos llama santos? Vamos a recordar, hermanos, rápidamente qué nos dice el Antiguo Testamento. Dice que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los hizo una nación especial. Él los apartó, los llamó su pueblo escogido y les dio una comisión especial. ¿Recuerda cuál fue esa comisión de Dios para su pueblo? ¿Cuál fue esa comisión? Él les dijo: sed santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. La Biblia nos llama santos porque hemos sido consagrados a una vida que es diferente a la del mundo. ¿Lo cree? No lo menosprecie, hermano. No menospreciemos este llamado de santidad. No caigamos en las costumbres y en las tradiciones. Pues es que tantos años en la iglesia. No, hermano. Es una santidad, dijo el pastor, progresiva, día con día. Hermanos, esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la vida cristiana es una vida de no conformidad. La idea de no conformidad es expresada en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un creyente en Cristo Jesús ofrece su vida en sacrificio a Dios, y este sacrificio es un cambio completo en el estilo de vivir, no conformándose a este siglo malo e inmundo, sino transformando nuestro entendimiento. Esto es, que nuestra mente sea renovada por las situaciones del mundo, por las leyes del mundo. No, que sea renovada por la palabra de Dios cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando nos reunimos como santos, llamados para honrar, glorificar a nuestro Dios. Y hoy aprendemos a través de la palabra de Dios cómo glorificar a nuestro Dios. Esto es, que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios, que sea renovada por la oración, que sea renovada por la comunión con los santos, mientras tanto el estilo de nuestras vidas como creyentes sigue siendo transformada y renovada por la obra de Dios. Mientras que usted está en oración, Dios está obrando en su vida. Mientras que usted lee la palabra de Dios, el Santo Espíritu de Dios está obrando en sus vidas. Maravilloso.
Dios nos llama a vivir en comunión. Que realmente formemos el cuerpo de Cristo y que no vivamos como iglesia una vida desarticulada. Que tengamos unidad, que tengamos una sola voz, que caminemos juntos. Esta, hermanos, es la meta del creyente elegido por Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted irradiando bendición. Cada uno de nosotros, a lo mejor se estará preguntando, yo, siendo luz en obscuridad, Dios le ha llamado a eso, hermano. Y Dios hace cosas maravillosas cuando usted está en comunión y en la fraternidad del Padre. Dios lo utiliza y aunque usted no lo sepa, hermano, Dios lo está utilizando y usted está dando bendición. Pero ¿qué le pide el Señor? Que esté aquí, que esté en comunión. El Señor está obrando, su Santo Espíritu está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, independientemente, hermano, la lucha y el tropiezo que tenga día con día. Él, Dios, concluirá la obra que ha iniciado. Ese es su plan redentor. ¿Se puede ser santo hoy en día? Sí, hermano, por misericordia y amor de Dios. Sin importar lo que yo he hecho en esta vida. Hermanos, esta es una escuela de formación cristiana, no es un mensaje evangelístico, pero creo que no está de más que hoy pongamos nuestros corazones y nuestras vidas delante de Dios. Que podamos aceptar hoy en nuestros corazones que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo murió por ti en la cruz y por mí en la cruz para limpiarnos de toda culpa. Hoy Dios está llamando a tu vida, está llamando a tu corazón. Solo tienes que aceptarlo y creer en Él. Que Dios te bendiga y que su plan redentor sea en ti para vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, no hay preguntas, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Y, Señor, gracias porque tu Santo Espíritu habla nuestras vidas y solo está en nosotros abrir nuestros corazones y pedirte que inundes nuestras vidas, que gobiernes, Señor, nuestras palabras, nuestros hechos, que gobiernes nuestra vida, que tú seas el anfitrión, Señor, en nuestros hogares. Padre nuestro, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer luz al mundo. No nos dejes, Padre Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.